A la hora de comparar la Argentina con países de la región, países vecinos, suele salir mal parada la Argentina en muchos indicadores. Sin embargo, el peso del partido militar después de las dictaduras que asolaron la región ha quedado reducido al mínimo en términos de su incidencia en la vida política. Comparado con el Brasil, que hemos visto en las últimas horas y vemos en los últimos años, ese partido militar en Brasil es fuerte y juega un rol político. ¿Por qué sucede eso todavía después de décadas de finalizada la dictadura brasilera? De eso vamos a hablar hoy con un politólogo clave en Brasil y un referente a la hora de pensar el Brasil comparado con países de América Latina. Me refiero a Octavio Amorim Neto. Muchísimas gracias, Octavio, por estar hoy en la repregunta. Gracias a usted. Octavio Amorim Neto es politólogo, como decía, doctor en ciencia política por la Universidad de California en San Diego y licenciado en ciencias sociales por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es un especialista precisamente en las relaciones cívico-militares, en políticas de defensa en Brasil y comparado con América Latina. Es además profesor de la Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas de la prestigiosa Fundación Getúlio Vargas en Brasil. Octavio, bueno, los acontecimientos del 8 de enero, esa avanzada, esa voluntad de tomar las instituciones, los edificios que representan a los tres poderes en Brasil, situado ese edificio, esa zona, la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, conmocionó a la región y conmocionó al mundo. Y una pregunta que se instala es, ¿por qué en Brasil las Fuerzas Armadas y el Ejército particularmente siguen teniendo un rol político tan clave? En la Argentina, la semana que pasó, la película Argentina 1985 ganó el Globo de Oro a la mejor película extranjera con un tema que la diferencia de Brasil, por ejemplo, que es el juicio a las juntas militares de la dictadura. ¿Por qué en Brasil, en cambio, ese rol de las Fuerzas Armadas es distinto desde el final de la dictadura en 1985? Porque al final de la dictadura, aunque los militares hayan aceptado dejar el poder, ellos creían que habían ganado la Guerra Fría. Entonces se sentían victoriosos. Y cuando se pasó el poder a los civiles, los militares mantuvieron mucha influencia política en los primeros años de la democracia. Solamente 14 años después de la transición en 85 se creó finalmente un Ministerio de la Defensa que debería ser liderado por un civil. Entonces fueron necesarios 14 años para que los políticos civiles brasileños tomaran esta decisión de crear este instrumento fundamental para el control civil de los militares, cosa que ya había pasado en Argentina, por ejemplo. Claro. Y todas las democracias tradicionales tienen un ministerio de la defensa liderado por civiles. Entonces, en las primeras décadas de la democracia, nosotros teníamos varios ministerios militarizados, Ministerio del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y otros. Entonces, solamente en el comienzo del siglo XXI, con la aceleración de la democratización de Brasil, que los políticos brasileños pasaron a tener un control más fuerte de los militares. Y al final de la primera década del siglo XXI, se creía que la cuestión militar se había resuelto. Esto fue un engaño, una dulce ilusión, porque
8 años después, los militares regresaron al centro de la arena política. Entonces, lo que se creía ser una solución definitiva no fue solamente un pequeño periodo en la historia de la República Brasileña. Yo hablo de la República. Ese periodo donde las Fuerzas Armadas parecen haber dejado de ser un partido militar influyente, coinciden con los gobiernos de Enrique Cardoso hasta el final del impeachment de Dilma Rousseff, ¿o antes se frena eso? No, exacto. Entre 99, con la creación del Ministerio de la Defensa por Cardoso, hasta el segundo mandato de Rousseff, de la presidenta Rousseff. Pero lo que quería decir es que durante nuestra historia republicana, durante más de 100 años, los militares han sido siempre un actor político importante en Brasil. Tuvimos solamente aproximadamente 20 años de un modelo típico de una democracia. O sea, con los militares fuera de la política y bajo la autoridad de los civiles. Ahora, los últimos 5 o 6 años han sido lo que todo el mundo ha visto. Ahora, ¿qué cambió de esos años desde el 99 con la creación del Ministerio de Defensa hasta el impeachment a la expresidenta Rousseff comparado con la llegada de Bolsonaro? El hecho de que Jair Bolsonaro haya sido militar, un ex capitán del ejército, ¿es un factor importante para que las Fuerzas Armadas se identificaran con él y la ideología que sustenta Bolsonaro? Sí, claro. Pero antes de Bolsonaro, el presidente Michel Temer, que sucedió a la presidenta Rousseff, empezó el proceso de militarización del gobierno, del poder ejecutivo y de la política brasileña. Los mejores ejemplos son el nombramiento del primero general para el Ministerio de la Defensa. Fue en 2018, un año antes de la toma de posesión de Bolsonaro. Claro. Y también con la intervención federal en Río de Janeiro, por cuenta de los crímenes y del tráfico de drogas, se nombró también un general, el general Braga Neto, que después fue un ministro muy importante de Bolsonaro. Entonces, este proceso de militarización de la política empieza antes de Bolsonaro. Lo que Bolsonaro ha hecho ha sido a profundizar la militarización de la política y la politización de los militares. Ahora, ¿por qué quedó dormido ese proceso durante las gestiones de Cardoso y las gestiones del PT? Porque la Constitución de 1988, históricamente la Constitución brasilera, le daba a las Fuerzas Armadas un rol de garante de la Constitución, del orden y de la ley. ¿Por qué ese rol en las constituciones y por qué el peso político queda dormido en esas gestiones de gobierno? Este rol es consecuencia de las negociaciones entre las élites militares y civiles durante el proceso constituyente entre 1987 y 88. Entonces, como he dicho, los militares todavía tenían influencia política hasta a punto de lograr constitucionalizar un papel, un rol importante en el orden político interno, no solamente en la defensa nacional. Claro. Y como Brasil, a partir de 94, logró la estabilización económica y también política, los militares se fueron poco a poco dejando la arena política. Pero el gran error de los líderes civiles fue convocar a los militares para ayudar a combatir el crimen, las drogas, el tráfico de drogas en las grandes ciudades, en la frontera de los estados en el norte de Brasil.
un rol interno, entonces, de seguridad interna. Que yo creo no dejó de haber en Argentina. En Brasil continuamos a tener militares con un rol interno muy importante. Pero en la última década, cuando empezamos nuestras crisis políticas sin fin, la crisis política eterna que Brasil tiene desde 2013, fue relativamente fácil traer los militares para el centro de la política nacional. Y es el regreso de un patrón histórico brasileño. Claro. Desde la proclamación de la República ha sido así. Ahora, Octavio, en la Argentina, la guerra de Malvinas, la derrota en la guerra de Malvinas, una decisión de la última dictadura militar, implicó después como consecuencia, como efecto colateral, la pérdida absoluta de legitimidad de esa dictadura y el proceso de democratización que inició Argentina. Eso dio lugar al juicio a las juntas. ¿Por qué se considera que las Fuerzas Armadas terminan victoriosas esa dictadura y por qué la ley de amnistía perdona todos los crímenes y las responsabilidades? No son juzgados ni los responsables estratégicos ni los responsables concretos de las desapariciones o torturas o asesinatos durante la dictadura, esa dictadura de 21 años, ¿no?, en Brasil. ¿Qué hace que la sociedad y la política pudiera convivir con unas Fuerzas Armadas que habían sostenido una dictadura de 21 años sin pasar por un proceso de distribución de responsabilidades? Lo que pasa es que el pacto que permitió la transición de la dictadura militar para la democracia tenía como aspecto central la amnistía tanto a los militares cuanto a la izquierda que luchó militarmente contra los militares. Entonces, este fue la esencia del pacto de la transición. Se intentó cambiar este pacto. Al final del primer mandato de la presidenta Rousseff, se publicó el relatorio de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y el relatorio, por cuenta de otros acuerdos políticos, no podía procesar a los militares. La única cosa que el relatorio podría hacer es nombrar los violadores de los derechos humanos. Y fue al fin de 2014, claro, cuando la gran crisis económica de Brasil empezó. Y los militares se quedaron muy resentidos con este relatorio final, que nombraba varios generales e incluso presidentes de la República militares como violadores de los derechos humanos. Entonces, ha sido un gran azar para Brasil, porque cuando se logró finalmente publicar este relatorio que no tenía autoridad judicial, la política y la economía brasileña entraron en modo de crisis permanente. Esto permitió la politización, la movilización política de los militares, que más tarde Bolsonaro aprovechó muy bien para ser elegido presidente en 2018. Es decir, que mientras la política civil es efectiva en la conducción de los destinos económicos, sociales y civiles de Brasil, el partido militar queda minimizado, ese peso queda minimizado, pero en cuanto empieza a desestabilizarse la política civil, empieza a jugar un rol más fuerte. Sí, pero es importante destacar que el partido que controla la política brasileña hace 20 o 25 años, el PT, el Partido de los Trabajadores, sí, que es un partido de izquierda, es el eje central de la política brasileña. Y Brasil no tiene partidos fuertes, solamente hay un partido fuerte en Brasil, el PT. Y quien se opuso al PT son los antipetistas, que son también muy fuertes en la opinión pública. Entonces,
cuando empieza la crisis de la presidencia de Dilma Rousseff, el antipetismo se vuelve muy fuerte. Y este antipetismo se mezcla con el anticomunismo histórico de los militares. Claro. El anticomunismo ha sido la principal motivación para los militares brasileños intervenir en la política desde los años 1930. Entonces tuvimos un ayornamiento de los problemas del siglo XX, de los problemas militares en el siglo XXI, hasta llegarmos al gobierno Bolsonaro, un gobierno democráticamente elegido, pero militarizado y que politizó a los militares. Leía unos datos muy interesantes que Brasil tiene el segundo ejército, las segundas fuerzas armadas más importantes del continente después de Estados Unidos, por supuesto con mucho menos poder de fuego, menos poder militar. Tiene 18 militares activos por cada 10.000 habitantes, Brasil. Y leía también que en 2020, durante la presidencia de Bolsonaro, llegó a duplicarse la cantidad de militares que estaban en puestos civiles, 6.153 militares en puestos civiles. ¿Podría decirse que la presidencia de Bolsonaro implicó el triunfo del partido militar por otros medios y el acceso al poder directo del partido militar por medios democráticos? Mira, el concepto de partido militar existe en Brasil, pero yo creo que es un poco complicado. La noción de un partido militar es muy fuerte. Lo que hay en Brasil son los militares institucionales que se encuentran en el servicio activo y los militares reformados. Y hay zonas grises entre ellos. Lo que pasa es que Bolsonaro no tenía su partido político civil, no tenía cuadros para gobernar. Claro. Entonces, fue muy fácil para un ex capitán llamar a los militares para gobernar. Entonces, en 2020, tuvimos casi 40% de los ministros que eran militares, más que durante algunas presidencias del régimen militar. Entonces, la militarización no ha sido solamente en puestos civiles en la burocracia, en la parte más baja de la burocracia, pero también claro, en el primer escalón del Poder Ejecutivo. Bueno, el vicepresidente era Antonio Mourão, ¿no? Un general retirado. Sí, Mourão, y mismo los ministros que manejaban las relaciones entre la presidencia y el Congreso eran generales. Entonces ha sido una militarización impresionante y no es sorpresa que hoy solamente se habla en Brasil de golpe de Estado. Se habla de golpe de Estado, golpe militar, desde 2020. Entonces, esta es una consecuencia natural de la presencia de los militares en la política, la posibilidad de un golpe militar. No que el ejército institucional apoye la idea de un golpe, pero el bolsonarismo, los bolsonaristas apoyan fuertemente un golpe militar. Un análisis que se hace en la Argentina, se suele hacer y se hizo con mucha frecuencia cuando asumió Jair Bolsonaro con su vicepresidente militar y estas figuras de tanto peso dentro del Poder Ejecutivo, ministros con un pasado militar, es que los militares en Brasil tienen un historial de guardianes del orden democrático. Estas precisiones que estás haciendo, Octavio, matizan esa afirmación. Pero la cuestión aquí entonces es, esta militarización de la política con la llegada de Bolsonaro implica que la condición de guardián democrático es en la medida en que es la izquierda la amenaza, el comunismo o el PT, y no en la medida en que es una derecha más extrema la amenaza. ¿Es posible concebir un golpe de Estado del bolsonarismo en alianza con alguna parte de las Fuerzas Armadas en ese contexto? Ahora, bajo el gobierno Lula,
Es lo que Bolsonaro y los bolsonaristas intentaron entre 2019 y 2022, y ahora también, nuevamente el 8 de enero, es envolver los militares, es generar una crisis política y social que fuerce los militares a intervenir en la política y cerrar los poderes, sea judicial o legislativo. Entonces, esta ha sido la maniobra del bolsonarismo. No se trataba de Bolsonaro decretar un golpe, una intervención militar. Esto sería muy estúpido políticamente, mismo para Bolsonaro. Lo que él y el bolsonarismo intentaron y continúan intentando es generar una crisis que fuerce la intervención militar. Esta es la estrategia del bolsonarismo. No es un golpe militar clásico latinoamericano con tanques que de repente aparecen en las calles y toman los poderes. No, es generar una crisis, culpar a la izquierda por la crisis y forzar la intervención militar. Pero esa intervención en este contexto de golpe tan particular o de intento de golpe tan particular, ¿qué significa en términos concretos? ¿Cómo se materializa una intervención militar en este nuevo contexto? Si no es el clásico toma directa del poder de una dictadura. Porque la Constitución, en su artículo 142, afirma que una de las destinaciones de las Fuerzas Armadas es garantizar los poderes constituidos. Este artículo ha sido interpretado por los bolsonaristas como una autorización para intervención militar en la política en caso de conflicto entre los poderes. Pero podrían, por ejemplo, correr al presidente electo, pedir una medida de la Corte Suprema para tomar una decisión. ¿Qué tipo de acción podrían hacer los militares? La estrategia del bolsonarismo es generar el caos. Del lado del bolsonarismo me queda claro, del lado la reacción legítima que podrían tener los militares si hubiera efectivamente un caos concretado. Si hay caos concreto, si hay violencia social, si las policías de los estados y la Policía Federal no logran mantener el orden, es legítimo y mismo legal la intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, es lo que se intentó el domingo, generar el caos para forzar la intervención de las Fuerzas Armadas. El caos significa, desde un punto de vista operacional, la derrota de las policías. Si las policías no logran mantener el orden, entonces hay que llamar el ejército. Entonces, es una estrategia diferente de los golpes militares clásicos latinoamericanos. Porque los bolsonaristas saben que los militares unilateralmente no van a intervenir. Ahora, los militares no apoyan la idea de un golpe de Estado. Claro. Pero, en última instancia, si hay una situación de caos total, ellos se verán forzados a intervenir en nombre de la manutención de la nación brasileña. Esta es la estrategia bolsonarista. Ahora, ¿cuán alineado están las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, con esa estrategia? Los campamentos que se empezaron a hacer por parte de los bolsonaristas frente a los cuarteles del Ejército, en Brasilia, en el cuartel general y en distintos lugares de Brasilia, cuando eso empezó a suceder, una vez definido el triunfo de Lula, las Fuerzas Armadas hicieron un comunicado muy claro que iban a respetar la manifestación democrática popular y no iban a intervenir. Lula planteó otra lectura, que esas eran manifestaciones golpistas. Lo mismo sucedió este domingo. Ahora la Corte, un juez de la Corte Suprema esta semana le ordena al Ejército desalojar esos campamentos. Entonces, la reticencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército particularmente, a
desalojar a esos manifestantes que acampaban desde el triunfo de Lula hasta este domingo, ¿tiene que ver con un respeto de su rol y no dejarse manipular por el bolsonarismo, o tiene que ver con dejarle al bolsonarismo el campo libre para incentivar el caos y eventualmente entonces participar? La situación es muy ambigua. Lo que quiero decir es que el alto mando de las tres fuerzas es institucional, es legalista. Ajá. Pero las Fuerzas Armadas no solamente son el alto mando, aunque la jerarquía militar dé a los altos mandos mucho poder. Entonces, todo es el esfuerzo de envolvimiento del bolsonarismo a los militares. Intentar cooptar los militares de la reserva, esto es relativamente fácil, y también traer de manera informal, por medio del caos, los sectores intermedios, hasta que en algún momento el alto mando decida intervenir. La suerte de Brasil es que sus Fuerzas Armadas son muy profesionales, aunque muy politizadas y presentes en la vida política del país. Y son muy legalistas, esa es la expresión en portugués. Entonces, el alto mando nunca ha autorizado, nunca ha aceptado la idea de un golpe militar. Uh-huh. Pero, simultáneamente, nunca ha desautorizado este tipo de manifestación, este tipo de afirmación por Bolsonaro y los bolsonaristas. Entonces, es una situación muy ambigua que genera una incertidumbre política muy extensa y esta incertidumbre es manipulada por el bolsonarismo. Entonces, mira, la situación política de Brasil es muy complicada por cuenta de esta lógica, esta estrategia de envolvimiento de las Fuerzas Armadas de manera indirecta por Bolsonaro y el bolsonarismo. Entonces, sí. Las Fuerzas Armadas nunca han dado todo lo que quería Bolsonaro, pero han sido útiles a los proyectos políticos de Bolsonaro por cuenta de su silencio. Uh-huh. La última cuestión es, este ser útil a los proyectos de Bolsonaro por omisión, por lo menos por silencio, tiene que ver con una afiliación ideológica en términos del anticomunismo, pero también tiene que ver en términos de sus posicionamientos económicos, su proyecto de país, de matriz productiva. ¿Es solamente esta ideologización extrema de comunismo, anticomunismo, o hay cuestiones más programáticas de desarrollo del país? Muy interesante la cuestión. No, los militares brasileños durante el siglo XX fueron autoritarios, anticomunistas, pero modernizadores. Tenían un proyecto de Brasil potencia, de un Brasil industrializado y moderno. El bolsonarismo no tiene este proyecto. El bolsonarismo es reaccionario en este sentido. Lo que el bolsonarismo quiere es eliminar el avance de la civilización brasileña, de la sociedad brasileña, desde la promulgación de la Constitución de 88, con varios derechos a grupos sociales históricamente excluidos. Entonces, esta alianza con los militares es impresionante por cuenta de la ausencia de un proyecto de modernización, aunque sectores de los militares sean hoy más liberales de lo que fueron hace 50 o 60 años. Pero, por ejemplo, ese sector del agro que es tan pujante en Brasil y está bastante alineado con Bolsonaro, bueno, en el aumento de la productividad del agro en los últimos años, ¿no es parte de un proyecto modernizador que podría estar en la cabeza de las Fuerzas Armadas? Mira, el agro es muy importante en Brasil hoy, pero el agro no tiene condiciones
de hacer de Brasil un país moderno, desarrollado. Y el agro, aunque esté bien por cuenta de las exportaciones para China y para otros países, no genera empleos. Entonces, esta asociación con el agro es muy diferente de la asociación de los militares en los 60 para promover la industrialización de Brasil. Entonces, hay cambios históricos, hay líneas de continuidad con la historia republicana de Brasil, que es la presencia de los militares en la arena política, pero hay rupturas también, hay cambios en este sentido de que los militares ahora están en la política solamente en contra del comunismo del PT. Claro. Y no quiere más proyectos de modernización. Claro. Y la última pregunta es, ¿cuál es el prestigio o desprestigio o el grado de prestigio o desprestigio de las Fuerzas Armadas entre la población, entre la opinión pública? Muy bien, es alto, el prestigio es alto entre la población. El problema que las Fuerzas Armadas tendrán ahora es con las élites políticas, porque después de años de militarización de la política, amenazas y asalto a la democracia como hubo el domingo, el 8 de enero, las élites políticas están muy preocupadas y muy extrañadas de los militares ahora. Entonces, en el futuro, pensando en el largo plazo, el gran problema político de los militares serán con las élites, no con la población que tiene gran estima por los militares. Bueno, muy interesante el análisis, Octavio, y aclara muchísimo el panorama y abre también enorme cantidad de preguntas hacia el futuro. Muchísimas gracias por estar hoy en la repregunta. Gracias, Luciana. Gracias a todos.